Compañeras y compañeros, jóvenes amigas y amigos, el día de hoy quiero comentar con ustedes algunas breves reflexiones sobre la importancia del Estado laico mexicano. Precisamente en este año que se conmemora el sesquicentenario, 150 años de la promulgación de las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, y a unos días de conmemorar el bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana. Es quizá el siglo XIX, la primera parte del mismo, una de las etapas más aciagas y difíciles en la vida de nuestro país. Tras 3 siglos de coloniaje español, los mexicanos en la insurgencia nacional y Revolución Popular de 1808 a 1810 plantean la libertad y la soberanía. Es Morelos, Hidalgo y su generación, liberales y progresistas, los que plantean la independencia para el pueblo y la libertad para los hombres. Benito Juárez vive la etapa terrible de la confrontación internacional, de la intimidación diplomática y de la invasión extranjera. Juárez y su generación resuelven en lo interno, a través de la reforma, la crisis nacional, y en lo externo vencen a los ejércitos de Napoleón el Pequeño, aquellos que pretendían un imperio desde el río Bravo hasta la Patagonia, creyendo que México era un pueblo fácil y dócil de doblegar. Se encontraron con una generación de liberales y de reformistas que dieron a la nación el surgimiento de una nueva patria. Por eso en San Pablo de Guelatao, donde nace el Benemérito de las Américas, ilustre masón y jefe del liberalismo de América, hay una frase que dice que antes de Juárez, México era un cúmulo de pasiones. Después de Juárez, México es simplemente la patria. Y finalmente, el surgimiento del movimiento armado de 1910, que concluye con la Constitución de 1857 reformada para crear la Constitución de 1917. Madero, Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles, Cárdenas, Portes Gil y muchos más. En este breve pincelazo de la historia nacional hay un común denominador: la lucha por las libertades, por los derechos humanos y por la igualdad social. Este es el triángulo equilátero de la laicidad, del Estado laico mexicano. El Estado laico mexicano, como en el mundo, aparece con el concepto de soberanía. Durante muchos siglos se pensaba, jóvenes amigas y amigos, que la soberanía provenía de dioses o de reyes. La República, la Ilustración, las revoluciones positivas demuestran que la soberanía no proviene de divinidades ni de reyes, sino proviene del pueblo, como lo marca la Constitución mexicana actual de 1917 y las constituciones contemporáneas. Por eso, el laicismo o la laicidad proviene del valor filosófico de la libertad, y la libertad significa independencia para los pueblos, soberanía para las naciones y derechos humanos para los individuos. Contra aquellos que piensan diferente a nosotros, los revolucionarios, los demócratas, los liberales y los progresistas, les contestamos que el laicismo no es antirreligiosidad. Al contrario, jóvenes amigos y amigas, el laicismo es la salvaguarda, la garantía para que todos podamos convivir
sin ser perseguidos por las ideas que profesamos, por los partidos a los que pertenezcamos o no pertenezcamos, o por nuestra forma ética de vivir. En este mundo todos cabemos. La democracia es laica o no es democracia. En este mundo, católicos y ateos, agnósticos y judíos, budistas, musulmanes y de cualquier religión o sin religión, podemos convivir en un Estado laico que nos permita ampliar las libertades y defender los derechos humanos, las garantías individuales y los inalienables derechos sociales, los que consagra la Constitución. Por eso el Estado laico mexicano nace del grito de libertad de la insurgencia mexicana. Se consolida en la Constitución de 1857 con el presidente Juárez y su enorme generación. Adquiere fuerza con las leyes de reforma que mantienen la separación del Estado y de la Iglesia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice alguna creencia respetable. Es decir, ni religiones de Estado ni estados religiosos. Ahí se consagra el Estado laico mexicano, junto con la separación del Estado y de la Iglesia, la educación laica, democrática, científica, gratuita, como lo consagra el tercero constitucional, ajena la educación a prejuicios religiosos, a fanatismos o a intolerancias. La libertad de creencias, la libertad de cultos en que sustenta el Estado laico mexicano y que se consagra también en el artículo 24 de la Carta Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos. Libertad, jóvenes amigas y amigos, compañeras y compañeros, para creer o no creer, para militar o no militar, para participar en política, en filosofía, en el arte, en la cultura, en la ciencia, con plena libertad de conciencia y libertad de pensamiento. El Estado laico se sustenta en estas tesis fundamentales de el papel del Estado como primordial y prioritario frente a otros poderes, incluyendo el eclesiástico, porque en la época de la Reforma la Iglesia era empresa, era gobierno, era usurera, era dueña de conciencias y era dueña de territorios. Por eso Juárez, pensador liberal de muchos siglos adelante de él, piensa con su generación en la importancia de separar los asuntos del Estado y los asuntos de la Iglesia. Pero a estos principios de soberanía, de libertad de creencias y de cultos, de educación laica, científica y democrática, las claves del tercer milenio del Estado laico mexicano son la equidad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha ambientalista para un desarrollo sustentable, la justicia social, en donde exista verdadero combate y extinción de la pobreza y la desigualdad, la lucha y defensa de los derechos humanos, la lucha de la diversidad, de la pluralidad política, ideológica, filosófica, religiosa, porque en este planeta del siglo XXI el Estado laico es el Estado más moderno de los estados conocidos hasta ahora por la humanidad. Por eso el PRI mantiene en su declaración de principios, en su programa de acción, en su propio régimen estatutario, desde el 4 de marzo de 1929, cuando surge como Partido Nacional Revolucionario, cuando se transforma con Cárdenas en un movimiento social de masas, colectivo y nacionalista, con el Partido de la Revolución Mexicana, y cuando en 46, con el presidente Miguel Alemán, nace la revolución institucionalizada, el Estado laico como común denominador en sus conceptos fundamentales.
¿Qué es el laicismo en esencia? El laicismo o la laicidad mantienen la posibilidad de que en este país y en este mundo podamos vivir con plenitud de libertad, de independencia, de soberanía. La ciencia vive de lo que descubre, no hay verdades absolutas. El Estado laico obliga, motiva, explica la diferencia entre dogma y ciencia, entre avance y retroceso, entre fuerzas y corrientes progresistas como la nuestra y fuerzas y corrientes conservadoras que se oponen al cambio y a la transformación de las generaciones del tercer milenio. En este marco, miles de liberales y demócratas, no solo de nuestro partido, jóvenes, amigas y amigos, sino de muchos partidos y muchos hombres y mujeres sin partido, hemos firmado una iniciativa de ley que entregamos, siendo presidenta del Congreso, nuestra actual dirigente nacional, respetable y querida compañera Beatriz Paredes Rangel, en la legislatura que ella presidió, una iniciativa de ley para incorporar a la Constitución mexicana el concepto laico, mediante reformas a la Constitución en 2 artículos fundamentales. Sin entrar a fondo, les explico el por qué y el para qué. El artículo 40 constitucional nos habla de la definición de la República. El artículo 115 constitucional del régimen municipal. Los liberales, progresistas y demócratas del siglo XXI pensamos que hay que cerrar el círculo virtuoso del Estado laico, incorporando el concepto de república laica a la Constitución. Es una actitud progresista, democrática y de visión de futuro. Que el artículo 40 constitucional, en síntesis, señale que México es una república federal, representativa, democrática, popular y laica, y que del artículo 115 constitucional se incorpore que el régimen político municipal es también democrático, soberano, popular y laico. Laicismo y avance son sinónimos fundamentales. Laicismo y democracia son binomio inseparable. El lema de nuestro partido concreta el concepto de laicismo del siglo XXI: democracia y justicia social. Y para arribar a un México con democracia y con justicia social, es imprescindible que prevalezca el Estado laico mexicano. Muchas gracias.